En este preciso momento, depredadores invisibles al ojo humano se infiltran en tu mundo. Son tan poderosos que tus defensas no pueden combatirlos. Producen desfiguraciones atroces, generan graves hemorragias e incluso destruyen los órganos vitales de tu cuerpo. Harán lo que sea necesario para sobrevivir, aunque eso implique acabar con tu vida. No sabemos qué enfermedades terribles pueden generar. Lo que más me aterra es no saber cuándo aparecerá el próximo microbio letal, ni qué forma tomará. Conozcamos el peligroso mundo de los gérmenes letales. Las bacterias, los virus y los parásitos tienen algo en común. Son gérmenes, las criaturas más diminutas y más antiguas de la naturaleza, solo visibles bajo el microscopio. Cantidades inimaginables de estos microorganismos están entre nosotros. Muchos son benignos, incluso algunos nos ayudan, como los probióticos, que son bacterias buenas que viven en el estómago y controlan a las bacterias malas. Sin embargo, otros nos aterran porque pueden causar una muerte dolorosa. Según el alcance de las enfermedades que causan y su potencial para generar sufrimiento, estos son los 10 gérmenes más aterradores del planeta. Puesto 10. Streptococo grupo A, que causa la enfermedad devoradora de carne. Gary Aguiar solo deseaba disfrutar unos días de vacaciones en Hawái junto a su familia. Pero no imaginaba que sería la próxima víctima de un depredador microscópico que acecha este paraíso tropical. Luego de practicar snorkel, Gary notó un ligero raspón en su pierna producto del roce de los corales. Cuando salí del mar noté un raspón de cierta profundidad en mi pierna derecha, pero no sangraba mucho. Y pensé que solo necesitaba lavarme la herida y dejar que el sol cálido de Hawái la secara. No era más que un rasguño. En apenas 48 horas, Gary se enfermó gravemente y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Aún recuerdo las voces de los médicos que me decían: tienes una infección en la pierna y quizá tengamos que amputarla. La bacteria Streptococo grupo A penetró en el cuerpo de Gary a través de la herida en la pierna y se diseminó rápidamente. Esta bacteria provoca fascitis necrosante, mejor conocida como la enfermedad devoradora de carne. Es muy poco común. En los Estados Unidos hay solo 1.200 casos por año, pero lo verdaderamente preocupante es que la tercera parte de los afectados muere. Apenas ingresa en el organismo, el Streptococo grupo A se multiplica. Las bacterias viven para reproducirse y estos microbios unicelulares están preparados para desarrollarse y duplicarse. Pero al contrario de lo que suele creerse, el Streptococo grupo A no come carne. A medida que se multiplica en el tejido cutáneo, libera toxinas o proteínas que destruyen el tejido sano. Así las bacterias penetran cada vez más en el tejido para nutrirse y continuar duplicándose. Si las bacterias matan el tejido, no hay forma de que éste envíe señales al sistema inmunológico para que combata la infección. Los glóbulos blancos no penetran en los tejidos muertos porque no tienen forma de saber que hay un problema. Además, debido a la falta de flujo sanguíneo, estos tejidos no responden a los antibióticos. En otras palabras, los antibióticos tampoco penetran en los tejidos muertos. Como los antibióticos no pueden alcanzar y combatir al Streptococo grupo A, la única solución es la cirugía, que implica la extracción de los músculos y tejidos afectados por las bacterias. La enfermedad se denomina fascitis necrosante porque la bacteria causa la inflamación de la fascia, la membrana que separa los músculos. Si los músculos fueran gajos de naranja,
La fascia sería la capa externa que lo recubre. Además de atravesar el músculo, las bacterias pueden viajar por esos planos faciales y diseminarse muy rápidamente. Si estos gérmenes fulminantes no se remueven quirúrgicamente, pueden introducirse en el flujo sanguíneo y diseminarse por todo el cuerpo. Para combatir las infecciones, el cuerpo segrega mediadores químicos como las citocinas, que producen filtraciones en el flujo sanguíneo y fluido en los pulmones. Además, pueden causar disfunciones renales y hepáticas. Esto fue lo que le sucedió a Gary Aguiar. Antes de que los médicos pudieran extraer todo el tejido muerto, las bacterias ingresaron al flujo sanguíneo y comenzaron a afectar sus órganos vitales. Padecía insuficiencia renal y dependía de diálisis continua. Luego mis pulmones y mi corazón comenzaron a fallar. Mi hermano vino a verme y junto con mi esposa llamaron a un sacerdote católico para que me dieran la extrema unción. Parecía que el estreptococo grupo A se cobraría otra víctima, pero luego de 40 días de hospital, Gary sobrevivió solo para ver los efectos de la bacteria en su cuerpo. Mi pierna tenía cicatrices horrendas. Parecía un personaje de una película de terror. Es una enfermedad muy grave. A menudo los médicos se ven obligados a cortar trozos de tejido, músculo y hasta extremidades enteras con tal de salvar al paciente. La vida del paciente cambia para siempre. Aun si no es necesario amputar, la extremidad afectada ya no trabaja de la misma manera porque la infección mata músculos esenciales. Gary perdió parte de sus músculos y ahora las actividades físicas le resultan dolorosas. En la parte posterior de la pierna tengo la herida más importante. Aquí en el muslo, los médicos tuvieron que extraer gran parte de la musculatura. Por eso este músculo sobresale. Y aquí no tengo sensibilidad. El estreptococo grupo A es una bacteria común que está en todas partes. En este preciso momento se encuentra en la garganta de millones de personas, pero por causas que se desconocen, resulta inofensiva para la mayoría. Sin embargo, si entra en contacto con una herida abierta, el germen puede producir la letal enfermedad devoradora de carne. El germen puede sobrevivir varios días en cualquier tipo de superficie. Puede estar sobre la mesa, en picaportes, y hasta puede sobrevivir en el océano. Hay muchas bacterias que se contagian por el contacto con otras personas, pero estoy totalmente seguro de que la contraje en el mar. El estreptococo grupo A es una bacteria espantosa. Pero hay otro germen que es aún más terrible. Ejercitarse en el gimnasio solía ser una actividad saludable. Ahora, podría poner en riesgo tu salud. Puesto 9. SARM. Un hombre seca la transpiración de la máquina con su toalla. Luego la pasa por su rostro sin saber que contiene una bacteria espantosa. La depositó alguien que usó la máquina previamente. Ahora, el letal microbio se sitúa sobre un ligero corte producido al rasurarse. Naturalmente, el microorganismo penetra en su piel a través del corte. En pocos días, cada célula de esta bacteria se reproduce hasta formar miles de células bacterianas que segregan toxinas y suprimen el sistema inmunológico para continuar multiplicándose. El rostro de la víctima se llena de repugnantes forúnculos cuando los glóbulos blancos combaten las bacterias y las toxinas. Durante este proceso, las bacterias pueden penetrar en el flujo sanguíneo y poner en riesgo la vida de la persona. El estafilococo áureo puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Es el agente patógeno más versátil. Causa todo tipo de enfermedad. El estafilococo áureo resistente a la meticilina, mejor conocido como SARM, es una super cepa de estafilococo.
A diferencia del estreptococo grupo A, el SARM permanece por más tiempo y es mucho más letal. En los Estados Unidos, el SARM produjo más muertes que el virus del SIDA en el año 2005. Alrededor de 19.000 personas murieron de SARM y 17.000 de SIDA. Las bacterias se encuentran entre los organismos vivos más diminutos y antiguos. Son criaturas unicelulares que se alimentan casi de cualquier cosa para sobrevivir y reproducirse. Los humanos suelen ser su plato preferido. Las bacterias pueden ser letales, ya que nos utilizan como fuente de recursos. De esta manera, las bacterias pueden utilizar a las toxinas para romper las células y liberar valiosos recursos que son esenciales para su desarrollo. Los primeros casos de SARM se reportaron en los hospitales en los años 60. Allí, los pacientes contraían la bacteria por las heridas o cortes en la piel. En la actualidad, hay una nueva cepa llamada SARM adquirida en la comunidad, que transmite enfermedades entre humanos en cualquier parte, y nadie está a salvo de su ira. No sabemos cómo surgió, tal vez provino de un microbio de estafilococo que adquirió este elemento genético y logró diseminarlo con éxito. De hecho, esta nueva cepa se propagó por todo el mundo. La cepa de SARM adquirida en la comunidad es común en atletas que practican deportes de contacto que suelen producir cortes y heridas en la piel. El SARM es un supermicrobio, ya que es resistente a los antibióticos comunes, como la meticilina, perteneciente al grupo de las penicilinas. Por eso, es muy difícil combatirlo. Hay algunos antibióticos de segunda línea que sí tratan el SARM, pero que los médicos lo administran solo en casos especiales, en infecciones muy graves. El problema es que si le administraran esos antibióticos a todos, las bacterias mutarían y adquirirían resistencia. Un microorganismo tiene resistencia antibiótica cuando resiste los efectos de los antibióticos mediante, por ejemplo, el cambio de su estructura superficial. El aumento de bacterias resistentes a los antibióticos como el SARM puede deberse al abuso de antibióticos. Solo le damos motivos al microorganismo para que desarrolle rasgos resistentes. Es lo que se llama presión selectiva. Cuando se administran grandes cantidades de antibióticos, la bacteria resistente tiene más posibilidades de prosperar. Es así como los microorganismos suelen adquirir resistencia. La resistencia antibiótica se transmite entre bacterias cuando dos de ellas se ensamblan para realizar el apareamiento. Durante este proceso, las bacterias intercambian ADN, un ácido nucleico que aloja la huella genética de todos los organismos y que transporta genes resistentes a los antibióticos. El aumento de bacterias resistentes a los antibióticos como el SARM indica que la batalla contra estos microbios se está perdiendo. Si no se desarrollan nuevos medicamentos, la vida de los humanos siempre estará en peligro. Creo que el SARM no será fácil de erradicar. Es como el juego del gato y el ratón. Nosotros creamos antibióticos y las bacterias se hacen resistentes a ellos. La batalla aún no termina. No hay duda de que el SARM es uno de los gérmenes más aterradores. Pero hay otro microorganismo que utiliza a un cómplice para atacar. Algunos de los gérmenes más repugnantes viajan por todo el mundo para transmitir sus enfermedades. Y uno de ellos llegó a tu hogar para quedarse. La gente sale de sus casas para disfrutar de las cálidas noches de verano. Pero un enemigo acecha en la oscuridad, decidido a inyectar su letal aguijón. Puesto 8. El virus del Nilo Occidental. Un mosquito se posa en el brazo de una mujer. Al succionar sangre para alimentarse, inyecta su saliva en la piel.